las piernas. Ajá, pero ahí sucede otra cosa, Diego. Acuérdate que las venas son bien distensibles, ¿sí? Y la presión hidrostática en las venas entonces aumenta. Al aumentar la presión hidrostática en las venas, sale agua al espacio intersticial y esa agua se acumula en el espacio intersticial y es lo que tú ves, la hinchazón, que en medicina lo conocemos como edema y lo ves más en miembros inferiores, como bien lo dices tú. Ok, profe. ¿Otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, seguimos. Profe, una consulta. ¿Los marcapasos o desfibriladores implantables o sea, que le implantan a los pacientes serviría también para lo que es impulsar a las sístoles del corazón? Realmente el marcapaso lo que va a hacer es reemplazar al nodo sinoatrial, ¿sí? Porque fíjate el nombre, marcapasos. El marcapaso normal de nuestro corazón es el nodo sinoatrial. Entonces, cuando tú pones el dispositivo, que también lo llaman marcapasos, estás supliendo al natural de tu cuerpo. Y eso va a ayudar a regular la parte mecánica, porque la parte mecánica estaba afectada a consecuencia de que la eléctrica no andaba bien. Una es consecuencia de la otra, como sabemos. Una vez que tú le pones el artificial y se acopla con la parte mecánica, es decir, cada vez que tu marcapaso artificial manda una señal eléctrica y hay una sístole y se acoplan los dos eventos, el paciente sigue mientras el aparato tenga la batería tenga carga. No sé si era la pregunta. Sí, gracias, profe. Bien, entonces aquí hay un esquema que nos ayuda a entender cómo ustedes pueden estudiar el corazón. La técnica es relativamente sencilla, ¿verdad? Es una ecocardiografía. ¿Qué es una ecocardiografía? Es un ultrasonido que se hace para el corazón. Entonces, ustedes pueden con eso, por ejemplo, no solamente hacer estimaciones anatómicas. Por ejemplo, el aparato puede detectar el grosor de la pared del ventrículo, puede detectar la apertura de las válvulas o el cierre de las válvulas, si la válvula no cierra bien, si no abre bien, etc. Por lo tanto, puede también saber qué cantidad de sangre se mueve por allí, o sea, el gasto cardíaco, el volumen sistólico. Existe también la técnica de termodilución que les había mencionado, el Doppler también, pero esta técnica es no invasiva. Fíjense que aquí el sujeto está aquí acostado y la técnica que aquí en Panamá puede ser uno de ustedes también como médico lo pueden hacer, ¿verdad? Ella mueve aquí la sonda, que es esta que está acá grande, ¿verdad? Y se emite una onda de sonido que viaja y choca contra las estructuras. El algoritmo matemático que tiene el software de la computadora determina que el tiempo de rebote de esa onda se puede graficar y eso entonces les establece una imagen que aparece aquí en pantalla. Obviamente esto requiere entrenamiento, no es que usted entró y se lo aprendió el mismo día, no. Ustedes tienen que pasar allí durante su residencia o durante su formación como especialista, porque esto no lo hacen comúnmente los médicos generales, ¿verdad? Generalmente hay técnicos especializados en ecocardiografía, hay médicos especialistas en esto, y con eso se obtiene información valiosa de las funciones biofísicas que estamos hablando. Bien, el otro tema que tenemos que desarrollar es presión arterial, que es una consecuencia de ese volumen sistólico. La presión arterial podemos definirla como el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Tenemos muchas presiones, así como vimos en respiratorio, las vemos acá en circulatorio. Tenemos la sistólica, la diastólica, la diferencial. La sistólica es la máxima presión durante la sístole. La diastólica sería la mínima. La diferencial sería sistólica menos diastólica. La presión arterial media sería la presión promedio a lo largo de todo el ciclo cardíaco. ¿Ok? Ojo, lo podemos expresar en milímetros de mercurio o en kilopascales. Ahora hablamos un segundito de eso.
Esto que vemos aquí es el perfil de presión en los vasos sanguíneos. Fíjense que está aquí arriba en un 120, acá abajo hay un 0. ¿Okay? Y en el eje de las X tenemos los diferentes tipos de vasos. Si tenemos aquí la aorta, significa que estamos pegados allí al inicio con el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre sale hacia la arteria desarrolla aquí este valor máximo de presión. Eso sería la sistólica. Luego la presión baja aquí a este valor mínimo durante la diástole, y ahí tendríamos que sería de alrededor de 80, y lo expresamos como una fracción, 120, 80. Cada vez que tenemos una sístole se va a generar una curva de estas, así que siempre vamos a tener, mientras haya latido, una onda que se está generando. La caída de presión más grande, como lo habíamos visto al inicio, está aquí a nivel de las arteriolas, y luego va bajando y lo tenemos en los capilares, que va la presión bajando, también la velocidad, y está bien porque son los vasos de intercambio. Luego regresa la sangre al corazón, que es lo que llamamos retorno venoso, llegamos aquí a la vena cava. Después pasa a aurícula derecha, ventrículo derecho se contrae, genera todavía otra onda de pulso, pero ahora de mucha menor magnitud. Es prácticamente 10 veces menor que la presión que llamamos sistémica. Así que decimos que el lecho pulmonar tiene una presión baja comparado con el lecho sistémico, que es todo el resto. ¿Okay? Si nosotros ahora tomamos una de esas ondas por separado, vamos a ver esta onda que está aquí. A ver que tenemos una sístole, está aquí la presión sistólica. Aquí tenemos varias, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sístoles. Ahora yo tomo aquí y corto, ¿verdad? Y tengo acá la curva agrandada. Entonces aquí arriba estaría mi presión sistólica. Acá abajo estaría mi presión diastólica. Entonces yo puedo dividir en el tiempo las dos fases del ciclo cardíaco. Tengo aquí la sístole, que es la contracción, y tengo la diástole, que es la relajación. De acuerdo con esta gráfica, ¿qué fase dura más tiempo? ¿La sístole o la diástole? La diástole. La diástole, correcto. La diástole. Por eso, ¿verdad? Nosotros podemos entonces estimar ese valor de presión. Fíjense, aquí la presión arterial media sería la presión promedio a lo largo de todo ese ciclo cardíaco, o sea, durante sístole y durante diástole. Apropiadamente, matemáticamente, ¿qué sería? El área de integración bajo la curva. Como no podemos hacer el cálculo diferencial e integral rápidamente, para ustedes esta fórmula, vamos a decirle, la presión arterial media sería igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Sabiendo que la presión diferencial sería sistólica menos diastólica. ¿Okay? Ahora, ¿por qué aquí ponemos presión diastólica y no presión sistólica? ¿Qué piensan ustedes? Porque el periodo es más largo y puede ser mejor medible. Claro, la contribución durante todo ese periodo que es el ciclo cardíaco, la contribución mayoritaria a esa presión media sería en la diástole, porque sencillamente pasa el corazón más tiempo en diástole y lo vimos en la curva. Entonces, tendrían que memorizar esto. Presión arterial media sería entonces diastólica más 1/3 de la diferencial. ¿Ok? Regresamos acá. Entonces, fíjense. Aquí yo puedo partir de este punto, puedo partir de cualquier punto en realidad, pero si yo inicio aquí, ¿verdad? Yo les puedo preguntar otras cosas. En ese punto que yo marqué, correspondientemente ahora con el electrocardiograma, allí qué parte del electrocardiograma estaría sucediendo. Ahí donde yo marqué con la flecha. El QRS. Exactamente, ahí tendríamos el QRS. Entonces, en ese momento,
Ahora, si yo pregunto volumen, ¿el volumen en el ventrículo sería máximo o mínimo? Ahí máximo. Máximo. Entonces, ahora el ventrículo es grande, se ha relajado, está lleno de sangre. Y en ese momento ahora viene la estimulación eléctrica. Lo vemos en el electrocardiograma como el QRS. Y la respuesta sería la sístole, se contrae. Cuando él se contrae, al contraerse, la sangre que está adentro aumenta su presión, porque la presión interna de la cámara aumenta por las fibras musculares que se han contraído. Y es tanta la presión que hace que la válvula se abra hacia la arteria. ¿Qué válvula es esa? La válvula aórtica. Exactamente. Entonces, ahí concluimos. Las válvulas cardíacas se abren y se cierran por gradiente de presión. Ahí no hay ningún neurotransmisor, ni ningún nervio, ni nada de esa cosa. Eso es mecánico, por gradiente de presión. Entonces, aquí yo puedo preguntar eventos de volumen, eventos de electricidad, EKG. Puedo preguntar eventos de válvula, si se abre o si se cierra, qué válvula, etc. Entonces, en ese momento, la presión en el ventrículo es mayor, la válvula se abre, la sangre sale rápidamente, distiende la pared de la aorta a un máximo, la presión sistólica, en este caso de 120. Estamos en sístole. Pero después vemos que en esta parte de la curva la presión entonces baja. Pregunta para ustedes. ¿Por qué baja allí en esa parte de la curva? ¿Aló? ¿Por qué baja en esa parte? A ver, Morcillo, ¿por qué baja la presión en esa parte de la curva que marcamos? No estoy seguro, bro. Ok. A ver, Yorlenis, ¿por qué bajaría esa presión en esa partecita de la curva? Yorlenis. Yorlenita. No sabría decirle, profesor. Ok. Profe, ¿no será Dale. porque como se abrió la válvula, ya se liberó la presión y empieza a bajar? Ajá, pero ¿por qué baja la presión? Primero que nada, ¿en qué parte estamos del aparato circulatorio? Ya en las arterias. En la arteria, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la presión arterial entonces allá en la aorta comienza a bajar? Hombre, no sé. Bien, la sangre se queda allí en la aorta. ¿No será porque ya estamos al final de la contracción y entonces ya está terminando de salir la sangre? O sea, ya Ya la es sangre como la parte salió, final. ya la sangre salió. Pero te pregunto, ¿la sangre se queda allí en la aorta? No, ella se desplaza. Claro, entonces esa presión va bajando porque la sangre va hacia otros vasos. De la aorta va a otros vasos y va distribuyéndose en el cuerpo. Ahora bien, fíjense, la presión venía bajando, venía bajando, venía bajando y ¡plup! En este momento aquí volvió a aumentar la presión. ¿Y por qué aumentó ahora la presión? ¿No será porque se cierra la válvula? Exactamente. ¿Y por qué se cierra la válvula? Ya lo dijimos. Por Porque gradiente de disminuye la presión. presión. Claro, el gradiente de presión. Ahora, ¿dónde hay más presión? ¿En ventrículo o en la arteria? En la arteria. En la arteria. Entonces, ¿qué sucede? Por inercia, ¿verdad? La sangre tendría tendencia a regresar hacia el ventrículo. Pero ¿cómo encuentra la válvula? Cerrada. Y eso hace que la base de la pared de la aorta se distienda un poquito y genera esa pequeña onda que vemos allí, que le llamamos onda dicrótica. Y luego ya estamos en diástole. Así que aquí donde tengo esta línea verde entrecortada, ¿verdad? Aquí en este punto, aquí yo puedo preguntar qué le sucede a la válvula y cuál válvula.
Ya ustedes lo dijeron. Ahí se cierra la válvula aórtica. Entonces, fíjense, yo puedo preguntar, en la sístole se inicia con apertura de la válvula aórtica, ¿cierto o falso? Cierto, profe. Cierto. La sístole termina con apertura de la válvula aórtica, ¿cierto o falso? Falso. Falso, porque es el cierre. Entonces ya le estoy diciendo la pregunta del examen. Los que son vivos, los que están al día, los que están alerta, pueden ir copiando en su cuaderno. Entonces, ¿esa onda puede cambiar? Claro que sí. Si el paciente ahora tiene una hemorragia, ahora no va a alcanzar ese valor alto de presión sistólica. ¿Por qué? Porque ahora maneja menos volumen circulante, porque tuvo la hemorragia. ¿Okay? Esa presión ustedes la pueden medir. Antes de la pandemia nosotros hacíamos ese laboratorio, ¿verdad? Se puede hacer por un método invasivo, con un catéter que se inserta, y ese catéter tiene en el extremo un transductor de presión. O se puede hacer por métodos no invasivos, que son el palpatorio y el auscultatorio, ¿sí? Entonces vamos a quedar aquí, que ya se nos acabó la hora. Entonces en la próxima clase vamos a discutir medición de presión arterial. Servido, chicos, preguntas las que quieran. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes. Digo, sí, el martes sería ustedes. El martes nos vemos entonces con medición de presión arterial. ¿Listo, pues? Muchas gracias.